Imagina por un momento que mañana te despiertas, sales a la calle y descubres que los semáforos ya no significan nada. La gente cruza cuando quiere, los contratos de trabajo se disuelven en el aire y comprar un simple café se convierte en una negociación salvaje donde el más fuerte impone el precio. Sería el caos absoluto, ¿verdad? Pero hay un hilo invisible que evita que nos devoremos los unos a los otros. Hoy vamos a hablar de ese hilo, de ese código fuente que programa nuestro comportamiento diario y que rara vez nos detenemos a cuestionar. Es una imagen fascinante y, si lo piensas bien, un poco aterradora. Vivimos inmersos en un océano de reglas, rodeados de ese hilo invisible que mencionas, pero casi nunca nos preguntamos de qué está hecho realmente. Damos por sentado que la sociedad funciona por inercia, cuando en realidad hay todo un andamiaje milimétrico sosteniendo cada una de nuestras interacciones. Exactamente. Y por eso hoy quiero que desarmemos ese andamiaje. Quiero que hablemos de la norma jurídica. Y sé que al escuchar esto, alguien podría pensar que nos vamos a meter en una clase aburrida de derecho, pero nada más lejos de la realidad. Estamos hablando de la herramienta más poderosa que ha inventado el ser humano para no extinguirse. Para empezar a desmenuzar esto, ¿cómo definirías este concepto sin caer en el típico lenguaje de diccionario? Me encanta el desafío. Si lo tuviéramos que reducir a su esencia, te diría que la norma jurídica es una brújula obligatoria. En un sentido muy amplio, es cualquier regla de comportamiento, pero en su sentido estricto, que es el que realmente nos importa, es una regla que hace dos cosas al mismo tiempo. Te impone un deber y, como contrapartida, le otorga a alguien más el derecho de exigirte que lo cumplas. Es decir, no es una simple sugerencia, es un mandato que tiene una eficacia obligatoria. Curiosamente, la palabra norma viene del latín y originalmente significaba escuadra, ese instrumento que usan los carpinteros para que todo encaje a la perfección. ¡Qué gran metáfora! La escuadra que alinea la madera torcida de la naturaleza humana. Ahora, toda herramienta tiene un diseño, una estructura. Si abrimos una de estas normas para ver sus engranajes, ¿qué encontramos adentro? Porque entiendo que no es solo una frase lanzada al viento. Para nada, su estructura interna es una obra de lógica pura. Básicamente, se compone de dos piezas fundamentales: el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica. Es como la programación básica de una computadora, la famosa condicional: si ocurre esto, entonces pasa aquello. El supuesto de hecho es la hipótesis, la situación de la vida real que la norma prevé, y la consecuencia es el efecto legal que se detona cuando esa hipótesis se vuelve realidad. O sea que es como una trampa de ratones lista para saltar. Si el ratón toca el queso, que sería el supuesto de hecho, la trampa se cierra, que sería la consecuencia. Pero me surge una duda aquí. En la física, si yo suelto una manzana, la gravedad hace que caiga inevitablemente. Hay una causalidad perfecta. ¿Funciona igual en el mundo jurídico? Esa es una de las diferencias más profundas y hermosas entre las ciencias naturales y el derecho. En la naturaleza, la causalidad es inquebrantable, pero la causalidad jurídica es contingente. Te lo explico así. La norma dice que si alguien comete un delito, debe ir a prisión. El delito es el supuesto, la prisión es la consecuencia. Pero, ¿qué pasa si el delincuente escapa del país y nunca lo atrapan? La consecuencia jurídica nació en el mundo de las ideas, pero en el terreno de los hechos jamás se materializó. Claro, interviene el factor humano, el libre albedrío y hasta la suerte. La norma te dice lo que debería ser, no lo que inevitablemente será. Y esto me lleva a pensar en cómo los grandes teóricos han visto este fenómeno. Sé que hay debates fascinantes sobre esto, como la visión matemática de Kelsen frente a posturas más, digamos, humanas. Totalmente. Hans Kelsen es quizás el arquitecto más famoso de esta visión lógica. Para él, la norma es esa fórmula fría. Si A es, debe ser B. Si compras una casa, debes pagar el precio. Pero luego llega Carlos Cosio con su teoría egológica y le da un giro espectacular al asunto.
Cosio dice que nos estamos enfocando demasiado en el papel. Él argumenta que cuando los jueces aplican la ley, en realidad no están interpretando textos muertos, están interpretando la conducta humana en toda su complejidad para poder aplicar esas consecuencias. Eso cambia la perspectiva por completo. Pasamos de ser máquinas que procesan texto a seres humanos evaluando el comportamiento de otros seres humanos. Ahora, para que esta regla, esta escuadra, realmente funcione y no sea solo un buen deseo escrito en un papel, debe tener ciertas características. ¿Qué hace que una norma sea verdaderamente poderosa en la realidad? Ahí entramos en el terreno de los caracteres de la norma, y la doctrina los divide en dos mundos, los reales y los ideales. Entre los reales, el más impactante es la coercibilidad. Es la capacidad del sistema para imponerte la regla, incluso usando la fuerza física si es necesario. No te dejan la opción de decir, hoy no tengo ganas de cumplir la ley. Si no lo haces voluntariamente, el Estado tiene el monopolio de la fuerza para obligarte. Es una protección institucionalizada. Básicamente, el fantasma de la fuerza estatal está parado detrás de cada contrato que firmamos. Exacto. Pero además de la fuerza, la norma necesita validez. Para que sea válida, tiene que haber sido creada por el órgano correcto, siguiendo el procedimiento adecuado, estar vigente y no contradecir a una ley superior. Y aquí es donde la cosa se pone filosófica con los caracteres ideales, como la eficacia y la legitimidad. Porque, piénsalo, una norma puede ser perfectamente válida en el papel, pero ser un fracaso absoluto en la calle. Una norma ineficaz. Me imagino que la historia está llena de leyes que nadie obedece, leyes fantasma que adornan los códigos pero que la sociedad ignora por completo. Y me atrevo a sumar una reflexión más oscura. Una norma puede ser extremadamente eficaz. Todos la cumplen por terror, pero ser profundamente injusta. Diste en el clavo. Como decía el pensador Norberto Bobbio, una norma puede ser eficaz sin ser justa. Ese es el gran peligro de los regímenes totalitarios, donde la maquinaria jurídica funciona a la perfección, pero el contenido de la norma destruye la dignidad humana. Por eso, la legitimidad es tan vital. La norma no solo debe ser legal, debe estar respaldada por los valores de la sociedad que la engendra. Es un equilibrio muy delicado. Ahora, si tenemos miles y miles de estas normas flotando en nuestra sociedad, dictando desde cómo se elige a un presidente hasta cómo debo pagar mis impuestos o alquilar un departamento, ¿cómo evitamos que choquen entre sí? ¿Cómo no colapsa este sistema operativo por contradicciones internas? No colapsa gracias a la jerarquía normativa. Es un error común pensar que todas las leyes pesan lo mismo. Imagina una pirámide inmensa. En la punta, brillando sobre todo lo demás, están las normas constitucionales. La Constitución política es la ley suprema, el código fuente original que organiza al Estado y protege nuestros derechos básicos. Nada, absolutamente nada de lo que esté por debajo puede contradecirla. Es decir, si la Constitución es el plano maestro del edificio, las demás leyes son los detalles de la construcción, y ninguna pared puede ir donde el plano maestro no lo permite. Exactamente. Justo debajo de la Constitución están las normas ordinarias, que son las leyes creadas por el Congreso o Parlamento. Luego, bajamos a las normas reglamentarias, que son como los manuales de instrucciones para aplicar esas leyes ordinarias. Y finalmente, en la base de la pirámide, tenemos algo fascinante, las normas individualizadas. ¿Normas hechas a la medida de una persona? Así es. Un contrato de alquiler, un convenio de trabajo o la sentencia de un juez. Son normas jurídicas, sí, pero ya no se aplican a toda la población, sino a individuos con nombres y apellidos en situaciones concretas. Son la materialización final de todo el sistema, bajando hasta tu vida diaria. Es increíble cómo algo tan abstracto termina dictando las reglas del contrato que firmo para trabajar.
Todo está conectado. Para ir cerrando el círculo, entiendo que organizar este universo normativo requiere clasificaciones. Kelsen tenía una forma muy particular de agruparlas, ¿cierto? Como si las metiera en diferentes cajas para entender su alcance. Sí, Kelsen diseñó un mapa de 4 coordenadas para ubicar cualquier norma: el ámbito espacial, temporal, material y personal. Es muy lógico. El espacial te dice dónde aplica la ley. No es lo mismo una ley federal que aplica en todo el país que una ley local de un municipio. El temporal te indica su tiempo de vida. Algunas nacen con fecha de caducidad, mientras que la mayoría son de vigencia indeterminada. Viven hasta que otra ley las asesine, por así decirlo. Entiendo. ¿Y qué hay de las otras 2 coordenadas, la material y la personal? El ámbito material divide las aguas según el contenido. Si regula la relación entre el Estado y los ciudadanos, es derecho público. Si regula los negocios entre particulares, es derecho privado. Y finalmente, el ámbito personal nos dice a quién va dirigida. Una ley contra el narcotráfico es genérica, nos aplica a todos. Pero la ley de tránsito, por ejemplo, aplica únicamente a los conductores. Es como si el sistema jurídico tuviera un filtro perfecto para saber a quién, cuándo, dónde y cómo aplicarle la regla exacta. Escuchándote, me doy cuenta de que la norma jurídica no es una simple imposición de poder. Es una frontera que hemos construido colectivamente para poder tolerarnos, para lograr un equilibrio. Es el precio que pagamos por la civilización. Y es un precio que vale la pena pagar. A través de este sistema de adopción y creación de leyes, hemos logrado sustituir la venganza privada y la ley del más fuerte por un ordenamiento jurídico predecible. Es imperfecto, claro, porque está hecho por humanos, pero es la estructura que permite que todo lo demás, desde el arte hasta la economía, pueda florecer sin ser aplastado por el caos. Me quedo con una reflexión profunda sobre esto. A medida que avanzamos hacia el futuro, con la inteligencia artificial, los contratos inteligentes y la automatización, la forma en que creamos y aplicamos estas normas va a cambiar radicalmente. Pero el núcleo, ese deber ser que busca la justicia y el equilibrio social, tendrá que seguir intacto. La próxima vez que se detengan en un semáforo en rojo a las 3 de la mañana en una calle vacía, piensen en esto. No están obedeciendo a una luz. Están rindiendo homenaje al pacto invisible que nos mantiene unidos como especie. Ha sido una charla reveladora. El placer ha sido mío. Queda mucho por pensar sobre el futuro de nuestras reglas, pero entender sus cimientos es el primer gran paso. Sin duda. A todos los que nos escuchan, sigan cuestionando las reglas, entiendan su origen y sobre todo piensen en qué tipo de normas queremos construir para el mañana. Nos escuchamos en el próximo episodio.